Ingresa el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, don Tabaré Vázquez, acompañado por señor presidente electo de la República Oriental del Uruguay, don Luis Alberto Lacalle Pou. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces en el canal de los debates aquí en Canal 4. Me gustaría ya sumergirme en esta imagen. De pronto simplemente abro un paréntesis. Leonardo Lucci estaba en la cobertura en vivo para Telenoche y salió a hacer la clásica encuesta en la calle, a ver qué sentía la gente con este cambio de gobierno. Y le pregunto a una señora, ¿qué le parece el cambio de gobierno? ¿Cuál es la urgencia que debe enfrentar el presidente Alberto Fernández? Y la señora le responde, el hambre. Así sencillo y contundente, porque Argentina está devastada por el hambre y hay que señalarlo en esos términos de devastación. ¿Puede acaso Argentina pensar en el futuro? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos nosotros aquí en Uruguay para pensar en el futuro? Bueno, algo de eso se va a dar en el programa de esta noche, o sea, pensar en las actuales circunstancias en el futuro, porque si no vamos a quedar condenados a quedarnos quietos en el mismo lugar o en todo caso a retroceder. De eso trata con 3 calificadísimos invitados. Otra vez me animo a esa frase a la que recurro casi sistemáticamente, es un programa de colección por los invitados que vamos a tener, que ya se los vamos a presentar. Conrado, ¿cómo te va la imagen esa del presidente Vázquez acompañado del presidente electo? Dame una reflexión de eso. Bueno, creo que, era magnífica desde el momento que nos enteramos que el presidente Vázquez había invitado al presidente electo. Tuvimos imágenes del momento en que salían del aeropuerto de Carrasco y tuvimos después la imagen en el salón de la Casa Rosada, todo lo cual, como uruguayos, nos regocija. ¿Te llamó la atención el abrazo de Alberto Fernández a Lacalle Pou? Bueno, tenía la noticia y la noción de que él había hecho unos comentarios muy personales, claro, de conocer a los padres del presidente Luis Lacalle Pou, al presidente electo en los tiempos en que era más joven y concretamente habiéndose referido en su momento al presidente Lacalle de Herrera y a su esposa como Cuqui Julita, que no es lo que le dicen en el barrio. Exactamente. Valeria Tanco, ¿cómo te va? Muy bien, Qué encantada gusto estar contigo. de estar acá. Igualmente, para nosotros como siempre. Cuando viste la imagen esa, ¿cuál fue la primera sensación, la primera reacción? Uruguay no más. Uruguay no más. Uruguay no más, eso es todo. Pero además también porque en el estado en el que está Argentina, y esto que decías tú, las señales que dio Cristina Fernández fueron todas las opuestas a la que está dando esta transición en Uruguay. Entonces es eso, Uruguay no más. Sí, y discrepante además la postura de Cristina con el propio discurso del presidente argentino, Alberto Fernández. No, y con el abrazo que se dio con Macri el día anterior, o sea. Alberto Fernández, después lo vamos a comentar en todo caso, hizo un discurso extraordinario, porque allí habló, por ejemplo, simplemente tenía como un ayuda a memoria, un discurso que se centró en lo fraterno y solidario. Dijo, por ejemplo, apeló a la reunificación de los argentinos, al vocablo todos muchas veces, derribar muros, así que también desde ese punto de vista, por lo menos, alienta una esperanza. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel. Cuando viste al presidente Vázquez llegar con el presidente Lacalle, presidente electo. Me pareció muy bien, creo que es lo que corresponde y creo que hay que transmitir esa sensación de democracia consolidada, de república en el Uruguay, eso es muy importante, se transmitió. Y creo que también es muy importante que tanto el gobierno saliente como el gobierno electo entrante tengan un buen vínculo directo con Alberto Fernández, porque claramente la situación de Argentina es terrible y más allá de que se logró en esta etapa por primera vez que no caer en la misma espiral de crisis que Argentina, notoriamente impacta en Uruguay y en la región, y todo lo que mejore a Argentina le viene bien a la región, le viene bien a Uruguay y en primer lugar a las argentinas. Bien, Viviana Ruggiero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Bueno, también leíste, en todo caso, también con una mirada periodística lo que fue este momento, ¿no? Sí, me sumo también a lo que decían en el panel y resaltar quizás que antes de viajar a Buenos Aires estuvieron reunidos el presidente electo y el presidente Vázquez. ¿Se supo que hablaron ahí? En algunos, todavía no trascendió. Pero bueno, es esperable, ¿no? Es más de la transición. Y también, no lo vimos en imágenes, pero también estuvieron allí en el Congreso y saludando a Alberto Fernández, José Mujica y Lucía Topolansky. Sí, y también estuvo el embajador Bustillo.
invitado especialmente en este caso por el presidente Alberto Fernández. Y el embajador Héctor Y el Lescano. embajador el negro Héctor Lescano. Lescano, exactamente. Bueno, vamos a hablar de esta situación en Argentina, cómo impacta eventualmente aquí en nuestro país, pero también hubo un aspecto que de pronto no pasó del todo advertido por los medios, y es esa sensación en las redes, por ejemplo, se dio mucho esta cuestión de la puja. Aun cuando todo el mundo celebraba con el vamos arriba Uruguay, y esto es, como dijiste vos, Valeria, ¿cómo fue que dijiste? Uruguay nomás. Uruguay nomás, todo el mundo Uruguay nomás, y dijeron, no, pero esto fue un gesto del presidente hacia el presidente electo simplemente estaba ahí, y yo creo que no, que se dieron casi que en posturas equivalentes, ¿no? Es ese gesto de republicanismo que nos distingue. Miren, el CIMBE es el Centro de Investigaciones Económicas, muchos lo conocen. De hecho, está lanzando un libro para entender la economía del Uruguay. Diego Aguales, director del CIMBE, está con nosotros. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu presencia. El CERES, también lo habrán escuchado nombrar muchísimas veces, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Entre otras cuestiones, el CERES tiene como cometido el diseño de políticas públicas, es uno de sus objetivos. Está el doctor Guillermo Tolosa con nosotros, es el director ejecutivo de CERES. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y está con nosotros Renato Operti de EDUI 21. ¿Quién no sabe de EDUI 21, por ejemplo? EDUI 21 tiene como entre sus ejes de acción el cambio educativo, pero un cambio a veces que asoma como revolucionario. Hay una hoja de ruta, inclusive en Formación para el Cambio, que está hablando ni más ni menos que de 2020 a 2030. ¿Cómo te va, Renato? Un gusto estar acá y bueno, gracias por agendar el tema país que es educación. Y bueno, sí, es uno de los grandes temas, ¿no? Ahora, me pregunto, esto de la República Argentina, empiezo contigo, Guillermo, porque estuvimos hoy en la radio mencionando que más allá de que se han mitigado los impactos de algunos canales como el financiero, todavía lo que pasa en Argentina en algún momento nos va a impactar en mayor o menor medida. Sí, efectivamente, o sea, poniéndolo en perspectiva, que Uruguay tiene una inserción externa mucho más diversificada que lo que ha sido a lo largo de la historia del Uruguay. Hoy China es nuestro principal socio comercial y Argentina, en términos de bienes, le vendemos menos del 10% del total de nuestros bienes exportables. Entonces hoy podemos mirar la televisión con respecto a lo que pasa en Argentina con otra tranquilidad que lo hemos hecho en la historia del Uruguay. Sigue importando y mucho, pero es una realidad muy distinta hoy. Está lo de los símbolos, lo de las imágenes, ese abrazo apretado del presidente Alberto Fernández con Tabaré Vázquez, pero también con Luis Lacalle Pou. ¿Te alienta, en todo caso, alguna expectativa, alguna esperanza de que el vínculo, el relacionamiento sea más armonioso? Sí, yo creo que fueron señales muy positivas, en particular que fuera Vázquez con Lacalle Pou, digamos, a la Asunción, fueron noticias positivas. También creo que hubieron noticias positivas en términos de quién va a ser el ministro de Economía, digamos, de la República Argentina. Un hombre muy joven, ¿no? Muy joven, formado en la Universidad de Brown en Estados Unidos, y alguien que creo que al menos su perfil es positivo de entrada, ¿no? Habrá ver Pero, perdón, quiero hacer una puntualización sobre eso porque me quedé pensando en esto. Jóvenes, Sí. ya tuvo Cristina, Sí. tuvo Néstor, ¿no? Jóvenes, gente Sí. joven. Y gente que no venía del palo de la administración, tuvo Macri. Y no le fue muy bien. Y no sé si una combinación de Sí. esas dos cosas puede funcionar en este momento. Sí, bueno, pero yo creo que, digamos, es alguien que uno puede interpretar como moderado, digamos, al ministro de Economía. Yo creo que ese es un punto de partida importante, sobre todo en estos bandazos que suele ocurrir en la República Argentina cuando se cambia de un gobierno a otro, ¿no? Entonces, habrá que ver, obviamente la política luego es la que determina, pero yo creo que es una noticia positiva de entrada, al menos. Martín Guzmán es un joven de 37 años que yo me tomé el trabajo de rastrearlo y me encontré 2 entrevistas radiales hechas a posteriori de las elecciones de las PASO, en donde primero exhibe una solvencia en los temas de deuda externa en el mundo. Él está enseñando en la actualidad en la universidad en Columbia, en el estado de Nueva York, aparentemente en la misma facultad donde enseña un señor que no es un santo de mi devoción, que se llama Joseph Stiglitz, pero sus intervenciones me parecieron muy sensatas. Luego comencé a seguirlo en Twitter y me encontré una cosa que me dejó muy angustiado, y es un video de un acto de multitudes musicales en la Argentina con un despliegue de fuegos artificiales, pantallas LED
y música muy fuerte y dice, así me imagino el futuro de la Argentina. Y lo que ejecutaba la banda era la marcha de los muchachos peronistas. Me puse muy nervioso. Sobre esto, Gabriel, ¿algún comentario? Quiero ir con Renato, Sí, no, además. yo entiendo el nerviosismo de Connie. Sí, claro, Martín Guzmán colaboró en varios libros con Stiglitz y viene de ahí. Sí, pues, Hay varias partes, del equipo económico que forma Alberto Fernández que tienen que ver, que están trabajando. La que puso al frente la AFI es una figura central que estuvo en el Banco Central antes y que es más o menos la ideóloga del trabajo de esto. Claramente, tanto el discurso de Alberto Fernández como los planteos que están haciendo las principales figuras del gobierno son la antítesis de Macri, ¿no? La antítesis. O sea, si uno lee las prioridades que puso Alberto Fernández en su discurso, son exactamente las contrarias a las que puso Macri. O sea, por poner un ejemplo simbólico nomás, Sí, ¿no? sí. Planteó el tema de Malvinas como centro, planteó el tema de la verdad y justicia como centro, planteó el tema del combate al hambre como centro. Alberto Guzmán había dicho ya antes que la deuda como está, lo dijo Alberto Fernández también, es impagable. Bueno, pero dijo, queremos pagar, Por pero no supuesto. podemos, ¿no? No, por supuesto. Además dijo que no es menor, que es un gobierno democrático el que la contrajo. claro, que no se puede poner en discusión. En ningún momento están planteando discutirlo, pero digo, es un discurso, tanto en términos políticos como en contenidos económicos, como en simbolismo social. Uno veía el acto que hubo el domingo de Macri en Plaza de Mayo y veía el de ayer, y no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? No solo por los contenidos, era hasta por la composición social de los actos. Ujú. La gente con hambre ni siquiera tiene la actitud a pensar, apenas en todo caso quiere sobrevivir ese día. Digo, con hambre en la panza y con hambre también muchas veces que te deriva de la ausencia de interés, de motivación, de expectativas, en fin. ¿Cómo está Uruguay para pensar en una revolución en reforma educativa que además nos impulse luego a un crecimiento económico? Yo por creo que ejemplo? Uruguay tenemos una democracia fortalecida, bien inclusiva, componedora. El país no puede perder un minuto más, ni un segundo más, en transformar la educación de manera profunda. Esa frase, ¿sabes cuánto tiempo hace que la Bueno, venimos pero escuchando? hay una diferencia. Hay un espacio transversal de acuerdo hoy sobre educación. Edu 21 de alguna forma ha sido la bisagra que permite hoy día que el país esté pensando en un cambio educativo profundo a 10 años. Uruguay tiene que cambiar los contenidos educativos, fundamental. Tenemos que pensarnos para un mundo disruptivo, para un mundo donde las personas tienen que tener esas competencias que tú decías, trabajo en equipo, pensamiento crítico, reflexión, alfabetización digital, financiera, ciudadana, ambiental, para ser un ciudadano del mundo, porque todos somos ciudadanos del mundo. Cambios en los contenidos, cambios en los ciclos educativos. Es decir, ir a una educación básica ampliada, lo hemos hablado contigo varias veces, de 4 a 14 años, que termine con esa valla, con esa barrera entre primaria y media, y después una educación media superior para jóvenes, donde se integren conocimientos de la educación secundaria y tecnológica que no son excluyentes, sino son complementarios. Cambios en los contenidos, cambios en el modelo de gobierno necesarios, darle al Ministerio de Educación protagonismo en la política, Renato, y darle al CODICEN capacidad de ejecución. Claro. ¿Y eso cuánto tiempo? Porque yo quiero que vos me digas esto ahora, Sí. que el gobierno el 1 de marzo asuma además con una hoja de ruta que el propio de 21 Sí. más o menos ha marcado, y nosotros queremos saber, bueno, ¿y los resultados cuándo? Resultados se pueden ver. Si el país logra una hoja de ruta decenal, se puede ver año tras año cambios en los 3 elementos fundamentales: en los contenidos, en el modelo de gobierno, y un tercer elemento me parece, Daniel, mencionar, que son cambios en las herramientas de gestión. Darle a los centros educativos mayor capacidad de decisión, ir a un sistema de excelencia docente que premie la calificación y el desempeño docente, ir a un modelo de diversificación de la formación docente para tener diferentes canales. El Uruguay tiene que dar un salto de calidad en Y eso formación nos pone en docente. competencia en que en términos de 10 años, por Nos ejemplo. pone en camino mañana si el país toma determinadas decisiones para ir a un proceso progresivo. Es decir, Edu 21 dice 5 cosas de una reforma: profunda, sistémica, del sistema educativo; progresiva en el sentido de estos 10 años; sostenible desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista institucional; y quinto, amigable, de empatía y de involucramiento de los docentes, que son
los principales tomadores de decisión del sistema educativo en el aula. Esos son los 5 puntos que plantea Edu 21. Bueno, ojalá que podamos tener esas concreciones, ¿no? Porque parece que hay ahora una base de consenso. ¿Es posible pensar en un concepto desarrollista de Uruguay? Ceres, de hecho, ha formado jóvenes, ¿no? O por lo menos los ha promovido, los ha impulsado. ¿Es posible pensar hoy en el Uruguay del 2050, por ejemplo? No solo creo que es posible, creo que es absolutamente fundamental, digamos. Hoy nos enfrentamos a un desafío como país que es extremadamente difícil. O sea, Uruguay suele crecer en su historia cuando tiene precios de commodities altos, ¿no? Y generalmente con salarios bastante bajos, digamos. Hoy nos enfrentamos a un escenario donde los precios de las commodities son relativamente bajos y nuestros salarios, por suerte, altos, pero eso comprime mucho lo que es el margen de las empresas y, por lo tanto, el motor de la economía, que es la inversión. Así que vos priorizarías, por ejemplo, Guillermo, una reforma en el mercado del trabajo. Entre otras, ¿no? Pero a donde iba, digamos, es que en el pasado había tal margen que eso escondía muchos sobrecostos en diferentes áreas de la producción, que el país los podía tolerar, los podía sostener y aún así seguir creciendo, digamos. Hoy tenemos que meter la lupa, ¿no? Es decir, ¿dónde están todos esos frenos que hacen que las empresas no puedan invertir, no puedan generar empleo y que son fundamentales de atacar ahora sin el viento de cola, digamos, desde la política? No vamos a tener ayuda de afuera, está bastante claro, ¿no? Entonces, desde la política tenemos que proponer, o sea, incluyendo la reforma educativa, por supuesto, pero una agenda mucho más ambiciosa, amplia, para poder realmente generar la capacidad de la economía uruguaya de crecer más allá de lo que está creciendo al resto. Ajustar para tomar impulso, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son esas áreas? Pero sin olvidar... Bueno. Sí, la educación sin duda, ¿no? Pero la base, si la educación, el resto es... Y tenemos que pensar a largo plazo, pero... Pero pensando en los próximos 5 años. Pensando en los próximos... Sí, en los próximos 5 años, desde Ceres creemos que hay una serie de áreas absolutamente fundamentales e impostergables, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el costo país del Uruguay, que se ha hecho muy alto, y alguna de esas cosas deriva de decisiones desde la política. Eso es una reforma del Estado, entonces. Tiene que ver con reforma del Estado, con cómo pensar cómo gastamos nuestros recursos de una forma muy profunda, tener un encare mucho más estratégico de lo que se Guillermo, gasta. También esos ajustes generan descontento, ¿no? Y generan poca disposición, digamos, a sumarse a un cambio. Genera mucho descontento, eso los hace muy difícil políticamente y eso es la razón por la cual hasta ahora no han sucedido bajo diferentes gobiernos. Actúa como freno muchas veces. Quiero ir con Diego, además. ¿Es posible, Diego, pensar en lo que estamos considerando ahora, ese impulso al desarrollo? Sí, a ver, yo creo que hay que partir de una base de lo que es posible, ¿no? Claro. Estamos partiendo de un déficit fiscal que es alto, seguro que se viene un ajuste fiscal muy importante. Los ajustes fiscales rápidos no son los mejores, pero es lo que va a terminar ocurriendo. ¿Y quién lo va a pagar ese ajuste? Bueno, digamos, usualmente estas cosas se corta lo que es más fácil, digamos, y es la forma de cortar rápido, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, las inversiones son un elemento que se pueden cortar rápido. Y yo creo que los elementos de ganancia de eficiencia, que es a donde uno debería ir, ¿no? A cortar esa grasa en el Estado, eso va a ser un elemento de largo plazo y que, digamos, no va a ocurrir probablemente en los tiempos en los que son necesarios realizar el ajuste, ¿no? A mí con estas cosas me pasa esto. La plata es finita, se necesita más plata. No vamos a recortar en nada, se va a recortar la grasa del Estado, que me resulta una cosa como muy teórica y abstracta, y no le veo forma tampoco, porque o sea, no entiendo de dónde se piensa sacar el dinero. Honestamente, porque además decís, no ajustar las tarifas, pero las tarifas, o sea, de algunas empresas públicas son las que bancan las arcas públicas, entonces... Tenés que bajar las tarifas, pero no podés tampoco. Entonces, ¿por dónde es? No van a bajar las tarifas. Y hay un compromiso de no subir impuestos, por ejemplo. Por ejemplo. No van a bajar las tarifas seguramente. O sea, creo que ya ha habido algunos anuncios del presidente, digamos, en alguna forma desdiciéndose o yendo un poco... Claro, pero entonces, ¿cómo traes la inversión?
Y bueno, digamos, se van a cortar los gastos en todos, seguramente en todos los ministerios. Es decir, los ajustes, usualmente lo que ¿Qué ocurre... quiere decir eso? Porque yo de verdad no entiendo por dónde. Eso implica que en el presupuesto lo que se va a hacer es destinar menos recursos de lo que se destinan para, digamos, hacer la gestión diaria del Estado. Probablemente eso es lo que va a ocurrir. Y eso luego no necesariamente se va a transformar en algo que sea rápidamente más eficiente. Se va a cortar a donde se puede. Seguramente eso va a ocurrir. A ver, Yo creo que hay como 2 o 3 dimensiones que en este tema hay que tener en cuenta, ¿no? Repensar el Estado, estamos de acuerdo, es repensar las políticas públicas. Y las políticas públicas hay que repensarlas en su globalidad. Es decir, no podemos pensar por un lado la política pública en educación sin repensar la política de trabajo, sin repensar la política de protección social. Es decir, el Uruguay tiene que reinventarse con un nuevo ciclo de políticas públicas. Eso me parece el primer punto que hay que marcar. El segundo, que hay que saber cotejar la coyuntura para responder a los problemas de caja que tiene el Estado con una visión de largo aliento. La coyuntura no nos puede absorber tanto que no pensemos en el mediano plazo, porque si no lo tenemos por venir, pero a la vez tenemos que conciliar ambas cosas. Y yo creo que mientras que el Estado haga esos ajustes necesarios, que tienen que ver básicamente con lo que decía Diego, gastos de funcionamiento, algunas inversiones, porque tampoco se puede dejar de invertir en los sectores sociales que el país tiene que seguir invirtiendo, en infancia, en niñez, es decir, no se puede cortar la inversión en sectores fundamentales para el desarrollo del Uruguay, porque eso pone en riesgo el Uruguay de futuro, a la vez que se hacen esos recortes selectivos con un claro sentido progresista, a la vez el país tiene que tener la determinación y la voluntad política de pensar a largo plazo. Y pensar en largo plazo es pensar en políticas de protección social y sobre todo educativas que nos permitan evolucionar el futuro. Es decir, yo creo que tenemos que el sistema político va a tener que congeniar una mirada atenta y fina a qué se puede ajustar o redistribuir en el corto plazo con esa mirada de largo aliento. Claro, Ahora, bueno, si no tenemos esa mirada de largo aliento, el país no tiene de provenir, no tiene futuro. El viejo dilema de lo urgente y lo importante, Sí. ¿no? Entonces imaginemos que estamos en la calle con un micrófono y los encuentro ustedes en 18, Sí. el 1 de marzo. Todo el mundo festejando porque celebra la democracia y les pregunto, ¿cuál es la urgencia que tiene el presidente Lacalle Pou a partir de este momento? ¿Cuáles son aquellas reformas impostergables en la gestión de Lacalle Pou? Creo que si no abordamos el desafío de la seguridad social, es muy difícil pensar cómo vamos a generar recursos en otras áreas de gobierno para implementar estas ambiciosas reformas y para dar oxígeno y espacio al sector privado para que vuelva a O crecer. sea, la primera decisión, convocar, porque además se ha dicho que esto es un tema del Sí, sistema, sí, convocar un en espacio de conjunto, diálogo, exactamente. convocarlos a todos Sí. para una reforma previsional. Sí, a mí me pone un poco nervioso esto de convocar las comisiones, ¿no? Sí, y la correcto. discusión. Me parece un proceso absolutamente necesario, pero con un foco claro en la acción y para cuándo vamos a tener resultados. Para ponerte un poco en perspectiva, Daniel, o sea, el Uruguay en los últimos 10 años ha aumentado el gasto 70% en jubilaciones y pensiones, en términos reales, 70%. En el mismo periodo, el gasto en infraestructura aumentó aproximadamente 0%. Esa es la distribución o la asignación de prioridades que hemos tenido como gobierno. O sea, hay un aspecto que es muy importante, que había muchas jubilaciones sumergidas, había mucha gente con dificultades para jubilarse, que hay que apostar a eso desde la sensibilidad social. Pero ha habido una parte importante de ese gasto que ha sido a jubilaciones que ya eran muy elevadas, digamos, y que hay margen para pensar cómo redistribuir esos recursos. No, algunos datos a propósito de lo que decía Tolosa, ¿no? El déficit del sistema es del 6.5% del PBI. Y lo que se ha hablado hasta ahora es que el desafío es hacerla sin afectar los derechos adquiridos, ¿no? de las personas que están próximas a jubilarse en un corto o en un mediano plazo. Mario Aristi dijo que el Partido Nacional habló de proyectar 10 a 15 años como el modelo de Dinamarca, ¿no? Pero también hay que decir que la reforma de la seguridad social no está dentro del documento de la coalición opositora, ¿no? Opositora hasta este momento. Entonces también es difícil pensar que se va a encarar en estos próximos 5 años, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No va a ser algo que se va a revertir ahora. Porque si no sabes lo que nos pasa después que terminen estos 5 años, pensemos un poco en la perspectiva del gobierno del Frente Amplio de los últimos 15 años. ¿Sabes? De los nuevos recursos que tuvo el Frente Amplio para gastar, terminó gastando en los planes sociales, que es su buque insignia, es su prioridad, 0,6% del PBI de nuevos recursos. En seguridad social, de los nuevos recursos terminó gastando 2,1% del PBI. O sea, 3 veces más
de lo que fue su verdadera prioridad. Digamos, esto es por decisiones que no tomó no solamente el Frente Amplio, son decisiones que venimos tomando como sociedades desde el año 89, pero que nos ponen en este tipo de lugar de que gobiernos terminan haciendo cosas que realmente no era su prioridad hacer, ¿no? Entonces tenemos que prevenirlo para los próximos 5 años. Voy con Connie. Simplemente, Connie, un titular de Diego. Sí. ¿Cuál es la magnitud? Vos mencionaste el término del ajuste. ¿Cuál es la magnitud del ajuste como para más o menos enderezar la situación? ¿Y de dónde obtenés esos recursos para el ajuste que vas a describir en cuanto a su magnitud? Sí, yo creo que seguramente el ajuste va a ser de un punto del PIB. Un punto. Siendo conservador, digamos. Seguramente. ¿Y de dónde está la plata ahí? Y bueno, es como decía, yo creo que hay que, digamos, lo que va a ocurrir es que se va a cortar medio al barrer en todos los ministerios. Se va a cortar el barrero, o sea, contratos que vencen, van para afuera, en fin. Yo creo que, digamos, o sea, no imponiendo impuestos. Bueno, ahí, digamos, hay como promesas electorales fuertes en ese sentido, pero, digamos, tampoco descartaría que algo de eso pueda ocurrir, ¿no? Es decir, yo creo que la mayor parte va a venir por el lado del gasto, pero bueno, habrá que ver. Ya vimos que las tarifas seguramente van a aumentar, ¿no? ¿Y es posible para vos ahorrar 900 millones de dólares como se prometió en campaña electoral? Como digo, yo creo que, digamos, se puede hacer de forma rápida, pero si uno quiere hacerlo rápido, lo va a hacer mal, digamos. Es decir, mal en el sentido O sea, el shock no es lo más conveniente en este caso. Bueno, digamos, uno desearía que esto fuera un elemento, digamos, que fuera gradual y que fuera en lugares a donde realmente uno tiene que cortar, ¿no? Y ganar eficiencia en lugares que uno tiene que ganar, como, no sé, empresas públicas, ¿no? Eliminar empresas satélites de empresas públicas, qué sé yo. Pero, digamos, son cosas que llevan tiempo, ¿no? Sí, ¿qué decías? No, es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de dimensionamiento del Estado, pero ese esfuerzo de dimensionamiento del Estado tiene que estar bajo algunos criterios de priorización y de selectividad. Es decir, creo que sí que puede haber un empuje para barrer porque la situación hoy día es que tiene cierto grado de preocupación. Pero tiene que haber un rutero, tiene que haber una idea de dónde va a priorizar. Debería ser un país como el Uruguay, cuyos resultados de PISA, yo sigo diciendo educación será la camiseta educativa, pero es la camiseta que nos va a dar a nosotros la vida, el porvenir de los uruguayos que hoy están naciendo. Un país como el Uruguay, que la evaluación de PISA te indica que 1/3 de los jóvenes a los 15 años, de los que están en el sistema educativo, no logran los mínimos niveles de desempeño, logran los peores desempeños en las 3 áreas a la vez, en matemáticas, en lenguas y ciencia, es un país sin destino, porque ese tercio es el cimiento de la marginalidad que no la ataca solamente con las políticas post-situaciones, no la ataca solamente con las consecuencias, tiene que tener prevención. Entonces, Uruguay va a tener que hacer un esfuerzo muy importante de entender el sistema político, que priorizar la infancia y la niñez no es una cuestión retórica, es la base y el cimiento para que este país sea sostenible. Si no, el Uruguay, con ese tercio de jóvenes, son analfabetos, analfabetos en ciencia, lengua y matemáticas, un tercio de nuestros jóvenes. Ese tema nos tiene que convocar de la mayor rebeldía para que el país dé una vuelta fundamental ahí. Eso no quita que se esté trabajando en el mejoramiento, el direccionamiento del gasto del Estado, que es necesario. Pero lo que no podemos perder es la mirada de largo aliento. Eso para mí es clave. Perdón, pero me queda pendiente con con el tema de las pruebas PISA, que es un tema, ¿no? Sí. Que ya hemos tenido. Ya hemos hablado varias veces. ¿Por qué elegimos esa medida como medida del Estado de nuestra educación? No es la ¿Por única. qué no fortalecemos el INED? ¿Por qué miramos los que mejoran las pruebas PISA? Tú el otro día nombrabas a Estonia, que hizo un salto del 2000 hasta ahora en la valoración de las pruebas PISA. Pero ¿por qué eso tiene que ser una medida y un modelo a seguir? 3 cosas. PISA no hay que ni santificarlo ni demonizarlo. PISA es una herramienta más. Lo que hay que hacer es fortalecer al INED, garantizar que los datos que el INED recoge se devuelven a la sociedad en tiempo y forma sin ningún tipo de comisariato político. Eso es fundamental. Comisarías políticas en INED hay que erradicarlas y ha habido varias preocupaciones en este sentido en los últimos tiempos. Segundo elemento, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Estonia? Estonia, ¿por qué evolucionó de manera progresiva, como decís tú, del 2000 al 2018? Vio el mundo. Vio que tenía un país cercano, que era Finlandia, que tenía un modelo de escuela básico de 4 a 14 años que funcionaba. ¿Qué hizo? No lo imitó. Fue, aprendió,
Lo puso en marcha. ¿Hoy qué tiene Estonia? Un modelo de escuela básica de 4 a 16 años que funciona muy bien. Otra cosa que me pasa con Finlandia es que claro, pero ¿sabes cuál es la empresas diferencia acá entre Uruguay haciendo- y Estonia? Y En justo la clase ahí la por- educación finlandesa empezó a claro, ser como pero nuestro norte. Pero ¿sabes cuál es la y me diferencia entre la complica clase un poco. dirigente educativa uruguaya y la de Estonia? Que mientras que acá nos peleamos por si habíamos subido un punto en PISA o habíamos disminuido un punto y si era significativo o no, Estonia dijo no. En realidad lo que hay que ver es lo que funciona en el mundo y tratar de... Eso es, nosotros hemos perdido mucho tiempo en pelearnos sobre las evaluaciones, sobre los datos, y no hemos pensado en la educación. El Uruguay tiene un largo déficit de discusión educativa, porque Uruguay discute sobre ladrillos, sobre salarios que es necesario, sobre infraestructura, equipamiento, pero la discusión sobre educación es marginal. Volviendo sobre lo urgente, Guillermo Tolosa se ha metido adentro de las empresas públicas, ¿no, Guillermo? O sea, han estado evaluando, ponderando. Allí hay para recortar. Dámelo como titular, ¿sí o no? Sin duda que sí, se ha recortado, Sí. pero hay muchísimo margen para seguir haciendo. Conrado. Son tantos los temas que aparecen Sí, Gabriel quería decir algo. que me pierdo. Estaba buscando en mi archivo, primero, porque se dice, nunca en el Uruguay se bajó el déficit público. Bueno, es una guayaba de un tamaño descomunal, descomunal. El país ha tenido programas de austeridad, contracción del gasto, etcétera, a lo largo de los años, de los cuales yo simplemente me permito citar uno que lo hacía con mucha frecuencia en los tiempos en que Debatían discutía con con Gabriel. Oscar, que es la situación fiscal del Uruguay 1990, cuando asume el gobierno del doctor Lacalle Padre. 6% de déficit, 6%, ahora tenemos 5%, pero 2% adicional que venía empaquetado por una decisión constitucional del 80% de los uruguayos que decidieron que vamos a seguir amparando a los viejos. Como yo soy viejo no puedo decir un mamarracho. En vez de decir vamos a amparar a los niños, vamos a amparar a los educandos, vamos a amparar a esos que no saben hablar español, decidimos amparar a los viejos. Yo estoy en contra, estaba en contra en aquel momento, sigo estando, en aquel momento tenía 40 años, ahora tengo 72. Un disparate. Pero vos decís que es posible entonces... Entonces, Sí. primera cosa, que se puede hacer, se puede hacer. hacer. ¿Que cómo se corta? Se corta con la única herramienta con la cual se usa para cortar, que es la sierra, el serrucho o el cuchillo. Así que de En Visturina... algún caso son degollados. En el Uruguay tenemos mucha experiencia, lo hicimos muchas veces en el siglo XIX y ahora lo podemos hacer en manera metafórica. Ajá, o Habrá sea, de un huello hachazo, a morir. habrá Porque de huello a morir, mirá. si todos creemos que cualquier imaginativa creación de un funcionario de cualquier dependencia, voy a inventar una, el Mides, va a tener duración, existencia y vida económica por 40 años, está frito. Va a desaparecer muchas cosas. Bueno, habrá de huello a morir. Sí, Gabriel. Si uno cuando escucha a Conrado le viene la motosierra a la cabeza. Y yo, Pero yo él, creo él que... no anda con eufemismo. No, hacha, no llegó a motosierra, pero anda por ahí. Pero yo No creo soy que gobierno, soy ahora... un ciudadano que clamo. Está claro, está clarísimo. Yo lo que creo es que ahora, terminada la campaña, empiezan a aclararse los tantos en algunas cosas, ¿no? Nosotros lo decíamos, cuando hubo el debate de los programas al principio, el programa del herrerismo, de la calle, hablaba de 5 shock. Cuando se hizo el compromiso país de los 5 partidos de la coalición, se eliminó prolijamente cualquier referencia a shock. Y se eliminó, hasta no se habla ahí de 900 millones, ni de 1.000 millones, ni de nada. Efectivamente ahora viene eso, inclusive se está hablando del FMI, ¿no? Entonces yo lo que digo con claridad tiene razón Conrado, se puede bajar drásticamente el déficit. Macri lo hizo, se llevó puesta Argentina, ¿no? Se llevó puesta Argentina. No hizo nada de ajuste, subió Bajó, el gasto. bajó el subió el déficit. gasto, subió el Bajo gasto, Gabriel, si en subió la el religión gasto. neoliberal de Coni, yo tengo la mía, pero él tiene la religión neoliberal, el déficit fiscal es el ave total.
se mueren, por eso les salen sarpullidos. Pero lo que dice Conrado, subió el gasto. O sea, Subió la el gasto, Gabriel. No pero lo inventes bajó, el por eso mundo. digo. Esa lo es la bajó. vieja costumbre Lo único que comunista. bajó, Inventan el mundo. Sí. Macri no bajó ningún gasto. Bajó el déficit. Subió todos. Sí. Subió todos. Lo primero que subió Macri fue la todo. pobreza, ¿no? Para terminar, pero Daniel, ¿puedo terminar de hablar? déficit. Porque digo, lo primero que subió Macri fue la pobreza. No, Destruyó 600.000 empleos. Eso es un resultado cerraron de los errores de 150.000. Pero no se decreta la pobreza. Es una discusión No se inútil. decreta, se toman medidas de gobierno para favorecer a determinados sectores, porque no todos perdieron. El agronegocio argentino la está pesando la guita. ¿No? Entonces, yo lo que digo es claro que fueron los que fueron a la Plaza de Mayo a llorar con Macri. Entonces, yo lo que digo es que efectivamente hay una mirada para hacerlo, hay otro ejercicio de austeridad que mandó el FMI en Ecuador, así terminó. Entonces, yo lo que no es que hablemos de otra historia, hablamos Gabriel, de ahora. Sí, simplemente por una precisión casi periodística, vos que sos Ajá. ¿Quién dijo de la eventualidad de apelar al Fondo Monetario? Se está hablando ahora en ¿Pero varios quién? lugares. ¿Quién? No, ahora no recuerdo el nombre, pero hay varios lugares que hablan de la posibilidad De de apelar al Fondo Monetario. FMI y conversar con el FMI. Jimena Savaris. Buenas noches, Daniel. Un placer saludarte a ti y a nuestra audiencia. Es momento de abrir el debate para la participación de ustedes desde sus casas y ya nos están enviando sus mensajes en Twitter con el hashtag opino en TLV y nuestra cuenta @todaslasvoces4. Hoy les planteamos el siguiente sondeo volviendo al tema central del día, la asunción de Alberto Fernández en Argentina. ¿Cómo cree usted que le irá a la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández en comparación con el que acaba de finalizar Mauricio Macri? Allí les dejamos las opciones que estaremos leyendo y viendo sus comentarios hasta el final del programa. Y ahora vamos a leer algunos de sus mensajes que ya nos han enviado. Por aquí nos dice Leo: ojalá le vaya mejor por el bien de los argentinos. Germán: peor que ahora no creo. Macri ya lo dejó arruinado, sería una catástrofe si queda peor que ahora. Y Martín, por otro lado, nos opinaba: imposible le vaya mejor con la nueva política económica que manifiestan, van camino al default con hiperinflación. Algunos de sus mensajes, seguiremos compartiendo sus opiniones también de redes sociales. Bueno, muy bien. El presidente Alberto Fernández hoy aludía al discurso de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Bueno, uno tiene la sensación de que con la democracia consolidada como está en Uruguay, es posible comer, educarse y además sanarse, ¿no? La pregunta es, eso, a ver, bueno, Argentina tiene un nuevo gobierno, había un gráfico allí. La pregunta es, en este actual estado de situación, con los ajustes que por el lado de CONI tienen que venir con la motosierra y con los ajustes la que motosierra, con el degüello, hablé el de los degüello. cuchillos del El siglo degüello, XIX el para degüello. que Peor algunos todavía. se recuerden que se Sí, usaron. peor todavía. Pero ahora son La tus imagen es más socios, truculenta. Connie, no podemos. La imagen es más Estaban en truculenta. los dos bandos, se usaban. La imagen es más truculenta. Digo, en este escenario donde ajuste habrá. Es posible ese gráfico, por ejemplo, que teníamos por ahí, hablar de desarrollismo, es utópico. Yo les decía, creo hoy al comienzo, ¿no? La CIDE, aquella construcción intelectual fenomenal de los 60, ¿no? Sí. De 1900, que preparó un documento y lo entrega. Creo que después terminó eso en la OPP. Bueno, ¿es posible planificar en este estado de situación? Yo creo que es central planificar, es central repensar el país. Nosotros en Edu21, el ejercicio que nos hemos dado en estos últimos 3 años, lo definimos unidad en la diversidad, que es un poco lo que fue la CIDE. Diversidad de personas, por ahí estuvieron Curriel, estuvieron Solari, estuvo Germán Rama, para mencionar 3. Y fue justamente, el Uruguay me parece que tiene que hacer, y perdón que se los diga a los amigos y colegas economistas, al igual que el país ha hecho, y creo que has hecho un esfuerzo de unidad en la diversidad con Edu21 en educación, el Uruguay tiene que tener un Edu21 en seguridad social, tiene que tener un Edu21 en trabajo, tiene que tener en competitividad. Tenemos que generar espacios inclusivos de la sociedad civil que interpelen sanamente al sistema político para posicionar las ideas en el debate. Nosotros la experiencia que tuvimos de Edu21 es que se puede hacer, que el sistema político de Uruguay tiene grandes ventajas, que es esa horizontalidad, esa posibilidad de hablar. Nosotros tuvimos diálogos con todos los partidos políticos y con todos los candidatos, un mano a mano, bueno, inclusivo, componedor. Ese país, ese activo que tiene Uruguay, que es la horizontalidad, ese mirarnos a los ojos y poder hablar uno al otro, que es fundamental, lo que vos decías hoy, no hay como en Uruguay, eso hay que potenciarlo y usarlo para buscar acuerdos de política pública, como decía, en trabajo, en seguridad social, en otras áreas.
Yo estoy convencido que si el Uruguay hubiera tenido, y no lo digo por petulancia, lo digo posiblemente por algo que hemos comentado con otros colegas en Edu21, con Bruno Gili, con Fernando Filgueira, Juan Pedro Mir, que tú los has traído al programa. Si el Uruguay hubiera tenido un Edu21 en seguridad social durante estos años, hoy estaríamos discutiendo una propuesta de cambio de seguridad social y seguramente ahorraríamos 2 o 3 años, como decías, en comisiones y otras. Tenemos que generar espacios de interpelación sanos y saludables del sistema de la sociedad civil. Hay sistema político, lo hemos hablado una vez con Connie, porque eso es la manera en que los partidos políticos elevan la mira. Los partidos políticos en Uruguay no podían por sí mismos hablar de un cambio educativo. Empezaron a hablar de un cambio educativo a partir de que hubo una institución que los puso a dialogar y hoy estamos hablando de un cambio de gobernanza. Hace un año atrás, hablar de un cambio de gobernanza en la educación era poco menos que, digo mala palabra por no decir otra cosa. Hoy hay en ese documento que menciona Gabriel y en otros, hay un acuerdo básico para cambiar el gobierno de educación. Eso ahora, hay que tomarlo como experiencia. Renato, en educación está Edu21 Sí. y de hecho el gobierno electo incluye algunos temas de Edu21 en su programa de gobierno, ¿no? Ahora, también uno puede pensar que educación será una de las áreas donde por allí va a haber mayor conflictividad, porque los gremios de la educación ya han hablado y ya incluso han tenido reuniones y asambleas donde han puesto sobre la mesa cómo actuar ante la posibilidad antes de las elecciones de que ganara la coalición de los partidos, de la oposición en ese entonces. Entonces, ¿para ti está el escenario para avanzar en las reformas que se necesitan? ¿Cómo hay que trabajar con los sindicatos para que, bueno... Bajo 2 preceptos fundamentales. Dialogar, incluir, componer, escuchar. Todo docente tiene que ver que reflejado sus preocupaciones en el trazado de cambio educativo que se propone. No, pero eso es importante como escucha, como empatía. Y lo otro, diferenciar. Los sindicatos son una herramienta imprescindible de cualquier democracia para discutir sobre condiciones de trabajo que son necesarias. Pero para determinar el rumbo de la educación está el sistema político. En Uruguay lo que ha pasado, no ha pasado por injerencia de los sindicatos en la educación. En educación hemos tenido retrasos o estancamiento no por los sindicatos, es que van dos gobiernos, sino por la debilidad de liderazgo político y técnico, lo hemos hablado muchas veces. El problema de Uruguay no son los sindicatos de la educación, el problema de Uruguay es la ausencia de liderazgo político técnico que ha sido una cuestión histórica en los últimos años. ¿Eso es lo que pasó en los últimos 2 gobiernos? Porque tanto Mujica como Vázquez lo tenían como prioridad. Pero si el propio presidente, el expresidente Mujica ha señalado que aquella frase que él dijo, no me la llevaron, ¿se acuerdan? ¿Qué quiso decir con eso? Quizás quiso decir, al estilo de las cosas que a veces pueden tener interpretaciones hermenéuticas, por decirlo de alguna manera, quiso decir que no tuvimos la capacidad de liderazgo de orientación para que nos la lleven. Y eso es justamente lo que nos ha faltado. La frase de Mujica es reveladora, en cierta medida, de la debilidad del liderazgo. Y yo no lo pongo en un partido político, lo pongo en el sistema de partidos políticos. No estoy hablando ni del Frente, ni del Partido Colorado, ni del Partido Nacional. Yo creo que todos no han tenido la suficiente robustez de liderazgo para conducir la política política. Trasladando, la robustez del liderazgo es una consecuencia de la ausencia de políticas estratégicas sólidas. Exactamente. Que es el punto que vos estabas haciendo. Pensar en el 2050, pensar en la CIE, pensar en el desarrollismo desde la sociedad civil, de una forma despolitizada, generar una agenda, una masa crítica de reformas en las que estemos todos de acuerdo, y te lo garantizo, hay muchas, estamos trabajando en otras, no solo en Edu21, van a haber noticias pronto, que permitan tener ese liderazgo iluminado desde una base sólida, porque en la medida que uno no tiene idea, no tiene planes, es muy difícil ser un líder fuerte. Pero por ejemplo, ¿van a haber noticias pronto? ¿De qué tipo? Muy bien. ¿De qué tipo van a haber desde el noticias punto de vista, pronto? pensando de nuevo en Macri, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó a Macri? Al final, el problema no fue el déficit fiscal, al final de cuentas. O sea, el problema fue un liderazgo que fue débil por cuadros técnicos que no tenían experiencia, que no tenían un plan, y eso termina resultando en el desastre que termina sucediendo. Entonces tenemos que aprender de las lecciones de esa. Y a propósito de los sindicatos aplicados, en este caso lo que decía Viviana, ¿no?, a la educación, pero si lo extiendo un poco más allá, ¿ustedes qué actitud prevén en el sindicalismo y cuál actitud debería ser la óptima para que encaucemos también una
un perfil desarrollista en Uruguay? Me lo responden ahora en un ratito, Sí. porque me parece que ahí hay un punto clave, ¿no? En el mercado laboral, yo sigo insistiendo que allí me parece que hay un punto importante. Jimena, voy contigo. Sí, tengo algunas recomendaciones para hacerles. Elegí el colchón que más te guste y descansa como Dios manda. Paganini te ofrece espuma o resortes tan solo a 9.990 pesos. 5 años de garantía, respaldo, confort para la cama y un juego de sábanas de regalo. Todo hasta 10 pagos sin recargo. ¿Sabías que un buen colchón debería durar entre 10 y 20 años dependiendo del peso y del uso? Es mucho tiempo de tu vida y vale la pena dedicarle un rato a resolverlo. Te invitamos a tener una experiencia de compra. Que sea tu columna vertebral la que decida. A probar recostándote lo que vas a resolver bien en este momento. Te esperamos en Colonia 2223 Casi Acevedo Díaz con estacionamiento propio. Y tengo otro consejo para darte porque Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancia e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue sus vehículos desde su computadora o su teléfono celular. Cuenta con el sistema SICTRAC exigido por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas a todos los camiones. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Y quiero contarte que en Óptica Brioso hay multifocales con tecnología Freeform, antirreflejo y armazón desde 7.490 pesos y fotocromáticos desde 11.900. En Óptica Brioso encontrás el producto que estás necesitando al mejor precio del mercado, la mejor atención y el mejor servicio. Óptica Brioso en Montevideo, en San José 1260, teléfono 2902 5051 y en la ciudad de Canelones 33518, teléfono 4332 3506. Bien, muchas gracias, Jimena. Tengo que hacer una pausa. Como concepto paraguas, ¿hay que resignar salario para crear más empleo? ¿Hay que pensar en una dimensión donde el concepto de la solidaridad esté presente para ver si cobramos un nuevo impulso? Nos lo responden nuestros invitados esta noche en Todas las Voces en el canal de los debates. Seguimos adelante en Todas las Voces en el canal de los debates. Hay una frase que genera que todo el mundo reaccione. Es como un choque de corriente eléctrica, ¿no? Resignar salarios para crear más empleo. ¿Hay algo de eso, Guillermo, en el horizonte? Bueno, la torta tiene un tamaño dado, ¿no? Y últimamente la torta del Uruguay se ha venido achicando. Y la forma que hemos distribuido esa pérdida, digamos, esa torta más chico, ha sido muy desigual. Han habido algunos uruguayos que han perdido el 100% de sus ingresos, han quedado desempleados, muchos, y otros que sus salarios reales siguieron aumentando. Desde un punto de vista de justicia social, uno hubiese pensado la mejor forma de adaptarnos a una torta de esa chica es repartir la pérdida a todos por igual, con salarios reales quizás más estables, con menos pérdida de empleo. Gabriel. Sí, yo después me quedé anotada de dos cosas sobre seguridad social y sobre la educación, punto, pero con este punto, ahí claramente. A ver, la parte más fuerte del mercado de trabajo son los empresarios, ¿no? Que son los dueños de las empresas y los que se llevan la mayor cantidad de la plata. Entonces, si hablamos de justicia social, hagamos la ecuación general. O sea, el aumento, por suerte Uruguay no fue de los países que más creció, sí creció y mucho, pero sí fue el que mejor distribuyó en toda América Latina. Y creo que eso es un valor democrático a resguardar. Obviamente, para el que no tiene trabajo, lo hemos dicho muchas veces, Daniel, un 5% de aumento equivale a cero, un 100% de aumento equivale a cero. Creo que en estos años hemos demostrado que, además, creo que Macri, el desastre macrista también muestra que bajar los salarios no asegura crear empleos, que no es por ahí. Entonces, a mí me parece que además la negociación colectiva en Uruguay creo que es ejemplar, creo que es por consenso la inmensa mayoría, por convenio colectivo, y tiene tal madurez la negociación que cuando las cosas están más lentas también se enlentece el crecimiento del salario. Los ajustes de los convenios colectivos de esta última ronda de salario no fueron los mismos que las anteriores.
La discriminación por grupos ayudó, supongo. Pero sí, pero yo a lo que quería decir, lo escuchaba hablar de un EDU 21 para hablar de la discusión laboral. No se necesita. O sea, la negociación colectiva que tiene Uruguay, en la que participan los tres sectores... Para el tema del trabajo en general. Para todo el trabajo. La negociación colectiva es parte de la negociación del trabajo. Yo creo que ahí actúan las organizaciones empresariales, las organizaciones de trabajadores, el gobierno, y también tienen mucho para decir los partidos políticos. Yo veo en este tema, como en otros, un problema con la coalición que va a gobernar. A ver, por ejemplo, para atacar el déficit de la seguridad social, tenemos 500 millones de dólares de déficit de la caja militar. ¿Alguien cree que Manini la va a dejar tocar? No. Creo que va a ser parte del precio por estar en la comisión. ¿No? Estamos hablando de 500 millones de dólares de déficit. No la va a dejar tocar. Tenemos un problema con el tema de la gobernanza de la educación. Yo digo por suerte, porque yo discrepo con mi destacado copanelista de esta noche sobre el tema de la gobernanza. Pero de hecho la gobernanza fue sacada del tema porque hay partes de la coalición que no están de acuerdo con lo que planteaba el Partido Nacional con cambiar la gobernanza de la educación. Entonces creo que también va a haber una muy interesante. Y creo que además yo coincido con aquel en el sentido de mi amigo, que hablamos varias veces, que creo que va a ser rápido porque lo necesita, pero además porque no tienen garantías de la duración de la coalición. Tienen que apurarse a hacer todo en los primeros tiempos porque nadie les garantiza que en el segundo año vayan a tener los votos para hacerlo. Diego Agual, sobre esto. Sí, o sea, sin duda lo que decís, o sea, van a tener que hacer todo muy rápido en los primeros probablemente 2 años, porque luego va a ser muy difícil aprobar algo, o sea... este es uno de los gobiernos más débiles si uno cuenta las bancas que tiene el Partido Nacional en el Parlamento. O sea, es uno, lo destacaba Guillermo en su charla hace algunos días, en base a un trabajo que habíamos hecho hace algunos años, desde 1920 hasta acá. Digamos, uno mira quién tiene menos bancas en el Parlamento y este es uno de los que está entre los 3, 4 primeros. Con respecto al mercado de trabajo yo tengo algunos matices, ¿no? Es decir, hay mucha evidencia a nivel internacional de que el aumento de los salarios mínimos no generan desempleo, digamos. Hay bastante evidencia y evidencia robusta, digamos, con estudios muy serios. Lo que termina ocurriendo es que se termina traspasando esos costos al consumidor, digamos. Eso es lo que termina ocurriendo, digamos. Entonces, y por otro lado, yo creo que, digamos, es importante poner el foco en la productividad del trabajo, ¿no? Es decir, más que en el hacer caer el salario, en mejorar la productividad del trabajo. Allí tenemos un elemento muy importante y es un elemento que hay que comenzar a discutir en los consejos de salarios, ¿no? Primera cosa, las comparaciones sobre la cantidad de votos, de diputados que tenga el sector del partido que lidera la coalición, es una metodología novedosa desde el punto de vista del análisis de comportamiento, de estabilidad y efectividad de coaliciones a lo largo y a lo ancho del mundo. En el día de hoy está anunciado en la prensa la fantástica coalición de las mujeres finlandesas, en donde el Partido Socialdemócrata tiene 40 de 200, es decir, el 20%. Nadie está suponiendo que lo que pasa es que le va a ir muy mal porque de la coalición pentapartidos, la señora primera ministro que va a tomar posición mañana tiene 20%. Yo integré un gobierno que hizo comenzó todas las transformaciones importantes que se hicieron en el país, salvo la reforma de la seguridad social, que lo hizo el siguiente, y tenía 23 diputados la lista, porque como era el sistema de la vieja legislación, había que armar la coalición primero adentro del partido y después afuera del partido. Eran 23 del herrerismo, eran 12 del Movimiento por la Patria y eran 3 del Movimiento... Diego quiere hacer una declaración sobre eso. Solo una precisión. Nosotros hicimos un estudio desde CIMBE que mira, digamos, estos elementos asociados a la fragilidad parlamentaria, digamos. Y usualmente lo que termina ocurriendo es que estos gobiernos tienen en promedio un mayor déficit fiscal
que gobiernos más fuertes. Y eso tiene que ver básicamente con que si hay que transar, bueno, hay que repartir, y el repartir implica en parte gastos, digamos. Entonces, eso es algo que digamos, hay evidencia bastante fuerte, y hay evidencia de que obviamente las coaliciones hacia el final del periodo se terminan, digamos, rompiendo, porque hay que buscar el perfil propio, ¿no? Diego, no es así, porque cuando la gente pone en su cabeza, y eso lo vimos todos los uruguayos durante los últimos 3 meses, que lo que quiero es que haya un gobierno de unidad entre todos los partidos, que no vemos a Venezuela como el adalid de la democracia y la libertad, entonces todos somos de ese partido, aunque unos tenemos camiseta y otros tienen otra. Y eso fue lo que mostraron los actos públicos, las caravanas, los actos en todo el interior y la votación. Pero además, digo, me parece interesantísimo, admiro los trabajos de Diego Boal, que además hizo uno extraordinario sobre gasto público en los últimos años y resultados electorales, que es un trabajo señero del que yo me saco el sombrero porque lo hizo cuando era muy joven y ayudó a entender que el Uruguay tiene que cambiar, no puede tener lo que ha tenido históricamente, y que solo la excepción del doctor Valle cumplió la regla que él había descubierto. En el último año los gobiernos se relajan porque creen que compran a la gente. Y lo que yo le digo hoy a los ciudadanos es: no le compren su voto con gastos. Haga que lo administren con prudencia del buen padre de familia. Bueno, una pena, se nos terminó el tiempo, se nos acaba el tiempo. Modelo de gobierno, sí, te voy a dar apenas 30 segundos, ¿no? Porque además, un segundo por una alusión de Gabriel. Sí, claro. Una saludable discusión. Sí, no nos queda nada, Mirá que acá sabes que me están taladrando. Yo creo que lo que quedó finalmente plasmado, sí hubo discrepancia respecto a la representación docente. Nosotros de U21 siempre hemos afirmado la necesidad de mantener la representación docente en el CODICEN, lo hemos dicho siempre. Lo que sí quedó, que creo que es importante, es que las direcciones de los consejos de primaria, secundaria y UTU, educación técnica, van a incorporarse al CODICEN, con lo cual eso va a ganar el CODICEN en ejecutividad de la política. Creo que eso es una buena noticia en orden a la unicidad y a la coherencia de la política educativa, manteniendo la prestación docente. Y allí está el gráfico, ¿no? Nos vamos a quedar con las ganas de seguir discutiendo, ojalá, en el futuro del Uruguay en construcción. Además, Guillermo Fossati me aportaba un dato ahora, ¿no? A través del Twitter. Claro, decía, vos imaginate, ahora están ingresando los chicos al sistema educativo y el 65% de esos chicos no saben qué va a trabajar. Claro. O sea, vamos a enseñar para lo que no se sabe. Y ese desafío es una cosa enorme. La vida. Es incertidumbre. Qué curioso. Solo los marxistas creen que el camino está atrasado. Pero por una luz, o sea, estás haciendo alusiones políticas. Si fuera por alusión personal, me tengo que hacer una obra del programa. Pero es una alusión religiosa. Pero es una, vos sabés que es una falsa. Sabaris, Jimena, vamos a ver el resultado de nuestro sondeo de Twitter en el que les preguntamos a ustedes qué opinan sobre el futuro de la Argentina, cómo creen que les irá durante el gobierno de Alberto Fernández en comparación con el que acaba de finalizar Mauricio Macri. El 25% cree que le irá mejor, 48% peor y 28% igual. En este caso se equivoque la mayoría, ¿no? Ojalá. Bueno, señores, hasta el próximo, el último, ¿no? ¿Qué? El último programa. Qué infamia. Bueno, pero tomando impulso, como decimos en Tacuarembó, clavando el talón en la... en la tierra. Claro, en el terrón. Claro, en el terrón, sí, no, en la barranca. Clavar el terrón en la barranca para tomar impulso. Y sí hay barranca. Bueno, exactamente. El próximo martes estaremos aquí en el canal de los debates, con todas las voces. Que pasen bien.